Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 28 de septiembre. Celebramos en la liturgia de este día a San Wenceslao, mártir. Y bueno, pues le pedimos a Dios que nos bendiga a través del texto del Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya podemos encontrar hoy en el Evangelio que hemos escuchado precisamente la actitud de Jesús frente a otra actitud contraria que tienen los apóstoles. Dos de ellos, los llamados Boanerges. ¿Por qué Jesús les llama Boanerges? O traducido al español como hijos del trueno. Porque son explosivos, tienen una actitud efervescente. Muchas veces no piensan antes de actuar, y así eran estos hermanos, Santiago y Juan. Así es, y por eso es que piden que baje fuego del cielo. Recordemos que hace 2 días, este domingo pasado, también uno de ellos, Juan, tomaba la palabra, y como alguien andaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, le dice: «Señor, yo se lo he prohibido», y con una actitud enérgica. Esta manera de pensar, pues la tenía Juan, aquel que era el joven del grupo de los apóstoles, y posiblemente la tengas tú, o la tengo yo, o la tiene alguien que está pasando también, pues por actitudes que muchas veces tiene que cuestionarse. Y la pregunta es: ¿tú naciste enojado? ¿Tú naciste enojada? ¿Tú naciste siendo una persona grosera? ¿Tú naciste siendo una persona hostil? ¿Tú naciste siendo una persona aguerrida y violenta? Evidentemente que no. Eso se ha aprendido a lo largo de tu historia de vida, y por eso hoy Jesús nos da la pauta para que nosotros actuemos contrario a aquellos sentimientos que muchas veces no vienen de Dios. Podemos leer también aquella parte de la carta a los Gálatas. San Pablo nos da también, por así decirlo, una catequesis cuando nosotros nos encontramos con esta parte de la palabra de Dios. La carta a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 19. Quienes actúan bajo el impulso de la carne, y versículo 22. Quienes actúan bajo el impulso del Espíritu. ¿Y quiénes actúan bajo el impulso de la carne? Aquellos que son impetuosos, aquellos que no son tolerantes, aquellos que son llenos de ira, aquellas personas que quieren imponer sus ideas por la fuerza, aquellas personas déspotas. Así es, aquellas personas que no escuchan la diversidad ni las ideas del prójimo. San Pablo nos dice entonces, Gálatas 5:19, ahora bien, nos dice San Pablo, las obras de la carne, o los que actúan bajo la carne, aquellos que son bajo las obras conocidas como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, dice, rencillas, divisiones, disensiones, y sigue, envidias, embriaguez, orgías, cosas semejantes. Los prevengo, dice San Pablo. ¿Y quiénes actúan? Todo lo contrario, como actúa Jesús. Los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus frutos? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, dice San Pablo. Bueno,
a aquellos apóstoles, a Santiago y a Juan, les faltan precisamente estos frutos del Espíritu Santo, pero van en proceso. Sí, veamos cómo Jesús se dirige y dice, el texto de hoy, ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo. Jesús toma la determinación de emprender su viaje a Jerusalén. Jesús va de Galilea subiendo a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está en las montañas, en las tierras montañosas de aquel lugar, que por cierto, toda la Palestina e Israel normalmente son lugares de desierto, sí, pero Jerusalén está en un lugar alto. Bueno, pues emprende su viaje de subida a Jerusalén y mientras va de camino, va haciendo un proceso de enseñanza a sus apóstoles. Todos vamos haciendo un camino en esta vida. Tú y yo vamos haciendo un camino hacia Dios. ¿Quién dijo que tenías que ser perfecto? No, pero Dios nos va perfeccionando. Dios nos va ayudando a cambiar actitudes, maneras de pensar. Dios nos va ayudando a cambiar también mentalidades, a cambiar maneras de hablar, de referirnos al prójimo, maneras de juzgar la propia historia, maneras de juzgar el propio mundo y la propia sociedad. Muchas veces nosotros somos muy enérgicos como Juan o como Santiago, ¿verdad? Muchas veces somos personas que juzgamos duramente al prójimo, que solo vemos las dificultades del otro, que solo nos fijamos en lo negativo. Y Jesús dice, no, hay que fijarse en lo bueno. ¿Qué dice Jesús? Al final del texto, se vuelve hacia ellos y los reprende, es decir, Jesús los regaña en palabras chapinas. Así es. ¿Qué significa esto? Que Jesús les dice lo que están haciendo y la actitud que tienen es contraria a nuestra forma de vivir y de actuar. Es contraria a la doctrina del Evangelio, a la doctrina de Dios. Por eso es necesario cuestionarnos si también nosotros, cuando alguien es contrario a nuestras ideas, o cuando alguien, si vamos a evangelizar y tocamos la puerta de una casa, nos tira la puerta en las narices, en la cara, cuando a alguien no le interesa que le hables de Dios, cuando a alguien te critica, ¿sí? Cuando alguien toma una actitud hostil, por así decirlo, esta palabrita, ¿verdad? Una actitud violenta frente a ti y te ofende, o por anunciar el Evangelio tienes que pagar estas consecuencias. No deberíamos de tomar represalias, no deberíamos de tomar venganzas como lo hace hoy Santiago y Juan. Jesús nos dice, no, eso no es correcto. Así es, porque también nosotros podemos dejarnos interrogar sobre nuestra reacción cuando algo nos sale mal, cuando experimentamos el rechazo por parte de alguien. ¿Somos tan violentos como Santiago y Juan? Nada menos quieren hacer bajar un rayo del cielo para que mate a aquellas personas y los queme, imagínense ustedes. ¿Reaccionamos así cuando alguien nos hace caso, nos lleva a la contraria? Imagínate, hay personas en la universidad, hay personas en el trabajo, hay personas que son vecinas, hay personas en la misma iglesia que piensan distinto a nosotros y que tienen otra forma de ver la vida. No me puedo enojar porque alguien me lleve la contraria y piense distinto. No. Diferente es que no que estemos en la iglesia y que evidentemente no tengamos el mismo principio y fundamento, ¿verdad? Para interpretar la realidad. Claro, si alguien, es lógico, ¿verdad?, habla en contra de nuestra fe, si alguien de la misma iglesia se opone a los misterios, a los dogmas cristianos, pues es evidente que sí vamos a corresponder, no violentamente, pero vamos a corresponder defendiendo nuestra fe. Pero es importante saber que todos somos distintos. Las partes del cuerpo, aclara San Pablo, ¿verdad? En la primera carta de los Corintios, capítulo 13, hace ahí una buena comparación. Son tan distintas, el pie es distinto, tiene una función, la mano es distinta, tiene una función, la cabeza es distinta y tiene una función, pero todos concuerdan en ser parte del cuerpo místico de Dios, de la iglesia. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando alguien no nos hace caso o nos lleva a la contraria? La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal. Deberíamos de ser más tolerantes, más pacientes. Así es. La carta a los Romanos capítulo 12, 21 nos recuerda: el mal se vence a fuerza de bien, jamás a fuerza de mal. Sí, por eso existen tantos mártires en la iglesia. ¿Por qué? Porque
sistemas e ideologías que se imponen en los países y sociedades, pues cómo han respondido los cristianos a lo largo de todos los tiempos, con amor, defendiendo la dignidad del prójimo, sí, y la dignidad de la persona, aunque esos sistemas se impongan por la violencia y terminen derramando su sangre, pero jamás vamos a imponer violencia con violencia. No, esa no es la respuesta. Jesús es claro con aquellos hombres. Si violentaron su situación o se sintieron violentados por aquellos samaritanos, ustedes no tienen que responder de la misma manera, dice Jesús. Por eso dice el texto de hoy, los regañó, los reprendió. Así es. Y por eso hoy también deberías de cuestionarte, como yo me cuestiono, ¿cómo están mis relaciones interpersonales? ¿Me estoy volviendo una persona violenta o a lo largo de mi historia me he vuelto una persona así? Una persona violenta, escrupulosa, que no quiere escuchar al prójimo, una persona que no le da cabida a una forma nueva de pensar. ¿Cómo están mis relaciones interpersonales, mis relaciones con mi familia, mis relaciones en casa, mis relaciones con los demás? Esta es la pregunta de hoy. Valdría la pena entonces saber que debería de ser más tolerante, amar con un amor sincero y responder a cualquier conflicto o situación de violencia o de amenaza con amor. Esa es la auténtica identidad de un cristiano. Si alguien pues viene y te señala, trata de responder con amor, con mansedumbre, ¿verdad? Así es. Esta es la invitación, pues por supuesto, del Evangelio que hoy hemos escuchado. Y claro, eso no significa que todo el tiempo vas a dejar que alguien pues esté molestándote, o no vas a permitir que si tu vida pues está en peligro, pues que quedarte callado y con los brazos cruzados. Tenemos que actuar. Sí, como dice un dicho popular, hay que ser mansos, pero no mensos. La mansedumbre y el amor, la caridad, la misericordia, pues tienen que ver con la tolerancia, con el respeto mutuo, ¿verdad? Pero si alguien realmente está violentando tu vida, pues también tú vas a poner un alto. No se trata tampoco de ser sumisos y de decir amén a todo. Más bien el texto bíblico nos está invitando a ver nuestras actitudes, nuestra respuesta, nuestra corresponsabilidad en el trato de cada día con los demás. Bueno, pues ojalá que lo tomemos en cuenta y que lo apliquemos a nuestra vida diaria. Y recuerda, tú no naciste violento, ya hemos hablado esto al inicio del texto de hoy, de la explicación. No, puedes cambiar. Si tú eres una persona violenta, vuélvete pacífica. Si tú eres una persona que ha crecido con cierto ímpetu de efervescencia, pues trata de calmar tus nervios, trabaja en eso. Es importante que le pidas a Dios, al Santísimo, que te ayude a cambiar tu manera de ser, que te ayude a cambiar tus pensamientos, que te ayude a cambiar tus actitudes. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.